Volvemos en polos opuestos. Estamos con el ingeniero Jaime Rodríguez compartiendo acerca del fenómeno UFO, el fenómeno OVNI. Tenemos para compartir con ustedes un video del docente también de la UNEMI, Miguel Peña. Bueno, mira, sobre eso existen muchas teorías. He leído muchas teorías, pero en fin, no han sido comprobadas científicamente. Por ejemplo, hay muchas personas que hablan de los OVNI, objetos no identificados, pero a través de la ciencia conocemos de que existen planetas como Júpiter, Mercurio, Saturno, etc. Pero el hombre hasta ahora puede dar fe de los descubrimientos de la ciencia que ha subido al planeta Luna y se sabe que se puede habitar, pero todavía no se han identificado seres humanos. O sea, es una creencia que para mí carece de base científica. A pesar de que se están haciendo estudios, sabemos que en diferentes partes del mundo hay científicos dedicados a este tipo de estudios, pero todavía no hay conclusiones ni se puede afirmar de que existen personas ultraterrestres en otros planetas. ¿La ciencia ha podido o no ha podido identificar con evidencias de lo que usted conoce? Serán los científicos, porque la ciencia es algo especial que está ahí, de lo que nos aprovechamos y usamos el mecanismo, pues serán los científicos, no la ciencia. Mire, todos los aerolitos que caen aquí en este planeta, ¿verdad?, traen los 4 elementos condicionantes de la vida: carbono, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. Y el 70% de estos aerolitos contienen aminoácidos y pirimirinas, que son partes constitutivas de las proteínas y de las cadenas genéticas. ¿Eso qué quiere decir? Que la vida en el universo es una sola. Es decir, no pueden haber construido este planeta de unos elementos y todo el resto del universo de otros elementos, ¿verdad? Eso es científico, eso no es superstición como anota el caballero. Entonces, y si quieren más datos científicos, le puedo dar muchos otros que son reales, comprobados, ahora mismo. Lo que pasa es que a veces la información de este tema no llega a nosotros porque tampoco la buscamos, ¿no? Ya, aquí el tema clave es la falta de información, nada más. Si las personas se apropicuan con un poquito más de información, se van a dar cuenta que hay suficiente evidencia. Yo le aseguro que sin duda este señor que da el testimonio y también la psiquiatra deben ser religiosos. Y pregúnteles qué religión tienen. Y a lo mejor creen en los ángeles. Creen en los ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Esos términos se usaron hace 7000 años para demostrar o para hablar de seres viniendo del espacio exterior. ¿O qué son los ángeles? ¿Carita de muñeca y alas en la espalda? No, son seres físicos, reales, que venían e interactuaban con el ser humano. Están registrados en todos los libros de la historia de este planeta. Lo que pasa es que hace 500 años, cuando vinieron los españoles aquí a matar, a violar y a robar, ¿verdad?, nos trajeron un libro que nos hacía creer de que el pueblo de Israel era el único pueblo originario de este planeta, cuando este pueblo apenas tiene 7000 años de antigüedad. Y en este libro, incluso en la Torá, en el Pentateuco hebreo, lo que se llama el Antiguo Testamento, en el Génesis 6 ya empiezan a hablarnos de, textualmente, revisen, dicen: y los hijos de los dioses vieron que las mujeres de la tierra eran bonitas, y descendieron a este planeta y tomaron para sí estas mujeres y se unieron, y de esa unión nacieron grandes hombres como Jayanes y Nefilines. ¿Puede interpretarlo usted ahora contemporáneamente qué significa eso? ¿Cuál es la explicación que usted da? Explicación: seres extraterrestres viniendo a hibridar aquí con estas mujeres, pero si la Biblia está lleno de esos avistamientos, o sea, 3000 avistamientos, o sea, muchos más. Pero, claro, en esa época, ¿qué podrían decir? Agarran al pueblo de Israel, lo sacan 40 años, lo tienen en el desierto. ¿Y de qué se alimentaban? Había una nave que se llama la Shekinah, y de esta Shekinah brotaba el maná, que eran como hojuelas de cornflakes de Kellogg's, algo así, que se alimentaran durante 40 años los judíos.
Y la descripción de la Shekinah es como mar de bronce y vidrio durante el día y gran antorcha de luz, de fuego durante la noche. Esa es la descripción de la Shekinah. Dígame usted ahora contemporáneamente, ¿qué es eso? Cuando usted conversó con Genaro Patiño de esto, ¿qué le dijo? ¿O ha vuelto a conversar con él? No, muy rara vez. Lo que pasa es que... Pero hay una amistad. Sí, amistad hay, ¿no? El problema es que, mire, existen personas que viven tan convencidas de lo suyo que no dan espacio a otros niveles de información, ¿verdad? Entonces hay personas que, por ejemplo, adoptan una religión, agarran ese libro y con ese libro es todo para ellos y de ahí no hay absolutamente nada más que pueda aperturar su pensamiento. Con esa mente abierta que ustedes promulgan, ¿cuáles han sido los casos que ustedes han encontrado que han sido diametralmente opuestos a la veracidad, que han sido trucados? Deme un ejemplo. Un ejemplo en México, ¿no? En México, porque verán, hay un dato que es muy importante. ¿Cuál es? En países como México, Estados Unidos, España y alguna vez en Argentina, las televisoras pagaban por estos videos. Se volvió un comercio. Claro, había un comercio, o sea, tenían precio. ¿Y qué pasó en México? Empezaron a hacer videos trucados para vender a los investigadores y para ponerse en la televisión, y la televisión no lo comprobaba, sino que lo tiraba al aire. ¿Por qué? Para hacer bulla y para ganar sintonía, para ganar ratings de sintonía, nada más, haciendo la bulla, ¡oh, gran ovni por aquí y por allá! ¿Comprende? Así ha sido utilizado este tema. Entonces, eso generó a veces problemas. Aquí en Ecuador, nunca, les remarco la palabra, nunca hemos pagado un sucre por ningún video a nadie y tampoco hemos cobrado por nada. Nuestros programas en televisión siempre han sido gratuitos, nuestras conferencias en todo el país son gratuitas, es decir, nunca hemos cobrado, no ha habido negocio, aquí no ha habido dinero moviéndose. El objetivo de este trabajo tiene mucha mística, inversión humana, económica también, pero no es el dinero el objetivo final. Correcto. Amigos televidentes, breve pausa en Polos Opuestos, continuamos luego de la misma. Retornamos en Polos Opuestos, estamos hablando del fenómeno OVNI y tenemos para compartir con ustedes las siguientes opiniones en redes sociales. Tenemos a Rómulo Vinuesa que formula la siguiente pregunta. ¿Qué cree usted que se soportan los ufólogos? ¿En la ciencia o en lo paranormal? Obviamente usted, ¿cuál es su posición? Mi posición es la realidad que he vivido, mi posición es los trabajos que he investigado, los muchos casos que me ha tocado compartir con personas. He tenido como 40 avistamientos a lo largo de mi vida, he ido a la montaña, pero siempre hemos estado con 20, 25 personas y han sido grabados por las cámaras, ¿no? Estos objetos. Yo entiendo lo difícil que se le hace a una persona que ha tenido una horrorosa herencia cultural, como ha pasado aquí en Latinoamérica, el desprenderse de todo ese software que le pusieron desde la infancia, ¿no? Y lo fueron programando hasta que llegó a los 18 años y ya estaba programadito, ya sabía lo que tenía que pensar y todo eso. Desprenderse de eso y aperturar su mente. Y también entiendo de que la mente del ser humano es muy limitada, ¿no? Es muy limitada y hay personas que la tienen más limitada todavía, o sea, se autolimitan. Lo que quiero decir con esto es que la cantidad de neuronas que anatómicamente nosotros tenemos, así estamos diseñados, no es suficiente para entender la grandeza del cosmos. El cosmos es mucho más grande de lo que nosotros nos imaginamos y la vida está por doquier. El tema es que hay personas que en su proceso de razonamiento, su capacidad de discernir, no han llegado todavía a este punto, al punto de entender la pluralidad de mundos habitados y de que somos parte de un entorno cósmico. Eso se respeta porque cada persona tiene su proceso. En el proceso de evolución el conocimiento es muy heterogéneo, no es homogéneo, y cada persona pues lo ve desde su ángulo. Yo entiendo eso y también respeto su criterio, ¿no? De hecho no tengo la menor intención ni de que me crean ni de convencerle a nadie de nada.
únicamente estoy respondiendo preguntas. A continuación tenemos la siguiente pregunta formulada en redes sociales y es de Ricardo Rodríguez. Más que pregunta es un comentario. Él sostiene de que cree en las fotos y en los videos, como también cree en el zodiaco, formula Ricardo, también en los muertos que se comunican, como es el caso de los seres queridos, y la diferencia es que no los acepta como tal porque no son demonios y no les da la credibilidad. ¿Cuál es el criterio en este caso de Jaime Rodríguez al respecto? Mire, yo creo que la prueba más sólida que tenemos ahora es el ADN de nosotros, ¿no? Ya, explíquelo por favor. Quien desglosa el ADN es el doctor Francis Crick. Y el doctor Francis Crick explica detalladamente en su libro, que se llama La vida misma, que es completamente imposible que nosotros hubiéramos generado por creacionismo aquí en este planeta el ADN y que nuestro ADN está conectado con seres extraterrestres. Esto lo acepta ahora también la Iglesia Católica. Desde hace 2 años atrás, por si los católicos no se han enterado, pueden poner en internet José Gabriel Funes y vean lo que dice el astrofísico del Vaticano en nombre del Papa Ratzinger, ¿no? Él dice, todos los religiosos, hablando ecuménicamente, que no aceptan la existencia de vida extraterrestre, están minimizando el trabajo de Dios, porque están imaginando un Dios tan pequeño, capaz de haber creado vida solo en este diminuto planeta Tierra. Es que cuando usted observa el cosmos, ¿no? Por si alguna vez tiene la oportunidad de un observatorio de estar y ver la grandeza del cosmos, o lo puede ver electrónicamente a través de estas redes, va a ver lo gigantesco, lo enorme que es esto, y nosotros ni siquiera asomamos ya, o sea, nuestro sistema solar ya ni siquiera se lo ve, ¿no? Hasta ahí, hasta donde le da el lente a los astrofísicos de la NASA. O sea, esto es demasiado gigante. ¿Cómo es que se pudo haber generado la vida únicamente aquí? Entonces, lo más sólido, físico, real, de palpar que tenemos son los libros que nos hablan del origen, y repito la palabra, origen de culturas y civilizaciones. Cuando damos avistamiento al cielo, podemos percibir, como usted menciona, diversos objetos. ¿Cuál es la pauta a seguir para determinar con criterio científico que lo que vemos no responde a un fenómeno meteorológico, como usted mencionó, aerolitos específicamente, y no necesariamente vida inteligente? ¿Cómo hacer esa diferencia y con qué elementos de juicio lo harían ustedes? Cae un aerolito, siempre va dejando una estela lumínica, ¿verdad? Las estrellas no se mueven. Si un objeto se está desplazando, lleva una trayectoria no lineal. Los satélites no se ven, difícilmente a simple vista se ven ciertos planetas, es decir, pero a todo esto yo creo que lo que más pesa es lo que la persona que está viendo y viviendo la experiencia percibe. Eso es muy importante, ¿no? Porque cada persona tiene su capacidad de discernir. Hay cosas que yo no le puedo transmitir a usted. Yo a usted no le puedo transmitir a qué me sabe la miel, por ejemplo, la miel de abeja, no le puedo transmitir. Usted tiene que probar la miel y usted va a decir, esto es la miel, pero ese es el sabor para usted. Tal vez el sabor para mí es diferente de la miel, pero es miel, ¿verdad? Entonces, ¿cómo interpretamos esto? ¿Cómo interpretamos lo que observamos? Tiene que ver con nuestra capacidad de discernir. Hacemos una breve pausa, polos opuestos en el tema del fenómeno OVNI. Continuamos en polos opuestos, tenemos la presencia del ingeniero Jaime Rodríguez. Él comparte nuestro CEP, está en la ciudad aquí de Milagro, visitándonos. Seguimos conversando acerca del fenómeno OVNI. Hay una nota que me pareció interesante y quisiera compartirla con usted. Generalmente se relaciona a los OVNIs con los platillos voladores. Aunque los avistamientos de fenómenos aéreos inusuales se remontan a la antigüedad, hay una cita, y es del 24 de junio de 1947, en donde se popularizó este término de platillo volador. Quien lo dio a conocer fue
el piloto civil Kenneth Arnold. Según menciona, fue un error que luego lo presentó con las debidas explicaciones para que la agencia de prensa corrija, pero lo que él vio fue, dice, objetos que revoloteaban como barcos en aguas muy movidas. Para ejemplificarlo, para hacerlo más entendible, comparó el modo de vuelo que observó al de un platillo lanzado a través del agua. Lo que esto provocó, según menciona la nota, es de que simplemente lo traduzcan como platillos voladores y, bueno, hasta el día de hoy parece que persiste el término, aunque ahora lo podemos manejar con otro. Sí, claro. Mi pregunta es, ¿se cuestionan ustedes cuando alguien dice, vi un platillo volador? No. ¿Piensan, dudan? ¿Qué es lo que cruza con su mente cuando alguien le dice, he visto esto? ¿Dónde entra ahí el apasionado por el mundo de la ufología y la persona que busca realidades? Los campesinos en la montaña tienen muchísimo menos prejuicios que los citadinos, que la gente que está en la ciudad, porque es gente que no ha sido viciada por estos prejuicios del sistema, ¿no? En las ciudades, sean grandes, sean pequeñas, las personas se cohíben de hablar de este tema porque lo ridiculizan, ¿no? O lo llevan a la burla, lo llevan a la cháchara. Me lo han dicho varias personas. ¿Le ha pasado a usted en persona? No. A mí no, porque yo no trabajo con mis experiencias, sino con experiencias de terceros, ¿no? Siendo que yo he tenido muchos avistamientos, pero yo no uso mis experiencias para hablar del tema. Yo uso experiencias de terceros y las investigo, ¿no? Y lógicamente con la aprobación y la aceptación de ellos, ¿ve? Televidentes, ha sido polos opuestos en este tema, en el cual hemos compartido con el ingeniero Jaime Rodríguez. Queremos que ustedes también compartan sus criterios y comentarios sobre este tema. Gracias a usted por tener la deferencia con nuestro programa y a ustedes, pues, por contar con polos opuestos. Hasta una próxima oportunidad.